Bienvenido a este vídeo en donde os explicaré uno de mis casos que he tenido con uno de mis clientes y os explicaré una estrategia que he utilizado que os la revelaré más adelante. Pero antes de continuar, si eres nuevo, te doy la bienvenida a este vídeo, te doy la bienvenida a este canal. Me presento, soy Andrés, llevo más de 6 años dentro de los negocios digitales. Empecé especializándome como agente de marketing digital, creando embudos de ventas para infoproductores, coach y servicios de acompañamiento. Al día de hoy, después de darme cuenta de que el marketing no era la única solución, sino más bien la solución estaba en tener en cuenta todo el tablero del negocio, lo que va siendo productos, ventas y marketing. Y por ese motivo he desarrollado un sistema que lo llamo sistema MVP y es el sistema que yo utilizo con mis clientes. Así que en este vídeo os voy a aplicar un caso que he tenido con un cliente en el pasado, en donde potenciamos mucho el marketing, en donde hicimos crecer mucho la área del marketing. Pero al final del vídeo os daréis cuenta de qué fue lo que pasó al final. Así que, sin más dilaciones, os explico en detalle qué fue lo que hice y qué fue lo que he hecho hasta el día de hoy. Así que os presento directamente, nos vamos directamente al Miro y os presento en más detalle todo. Este es nuestro cliente. Obviamente que le he preguntado al cliente antes de grabar este vídeo si daba el derecho, me daba el consentimiento de poder grabar su caso. Me dijo que sí, pero que no quería que apareciera su nombre ni su imagen porque prefiere ocultar su identidad, así que con totalmente respeto y se acepta su decisión. Así que vamos a llamarlo cliente interrogativo. El cliente se especializa en ser un coach educativo o más bien un psicólogo educativo que ayuda a los jóvenes, sobre todo los que están saliendo de bachillerato, a tomar la primera decisión más importante de su vida, que es qué estudiar o a qué dedicarse después de estudiar bachillerato, para que en un día de mañana no se arrepientan y eh, no entren en una crisis existencial de que se han equivocado o incluso de que se han equivocado a escoger el camino o que no era lo que ellos querían. Se puso en contacto conmigo el cliente y cuando se puso en contacto conmigo nos encontramos con la siguiente situación. Y fue la siguiente. Este cliente nunca había hecho una estrategia de ads, incluso no tenía ninguna marca personal. Y una de las barreras que me encontré con él era que su público principalmente era catalán, quería centrarse en Cataluña. ¿Qué pasa? Que el idioma es totalmente distinto, nada que ver al español, al castellano. Después también nos encontramos con un dilema con el tiempo porque teníamos simplemente 2 meses para poder cerrar alumnos o clientes, ya que la época de estudio se acababa y los estudiantes tenían que tomar decisión ya. Y teníamos como máximo para preparar todo y lanzarlo una semana. ¿Qué pasa? Otro hándicap que me encontré con este servicio y era que el cliente final, es decir, al público al que íbamos a ir eran estudiantes. ¿Qué pasa? Que el estudiante no era la persona que tomaba la decisión, más bien era su familia. Entonces, teníamos que transmitir totalmente dos lenguajes distintos, tanto para el alumno como para sus padres, y sabiendo que si captábamos al alumno, tendríamos que tener en cuenta de que lo tenía que comunicar a sus padres y sus padres contactar con nosotros para poder llegar a una negociación. Y como la gran mayoría que está empezando con los ads, está empezando con su estrategia publicitaria, quiere probar, empezamos con una inversión publicitaria muy bajita, estamos hablando de en torno a unos 1.000 euros en total. Así que, bueno, aquí se me vino a la mente qué estrategia puedo hacer. Los frentes no eran nada fáciles, como os he explicado, pero el objetivo era bastante emocionante, así que me atreví y le dije que sí y fui honesto con él. Le comenté que iba a ser complicado, que íbamos a encontrar muchos baches, pero que si los dos estábamos dispuestos, que íbamos a ir adelante. Así que él me dijo que sí y fuimos adelante. ¿Qué pasa? Que en ese momento yo me estaba especializando en crear principalmente low tickets, pero yo estuve pensando en, vale, con este cliente podría aplicar el high ticket. Obviamente que me puse a comparar y a valorarlo. ¿Qué pasa con el high ticket? Se necesita una inversión de dinero bastante alta al que teníamos.
Además, el tiempo de trabajo o el tiempo de lanzamiento o de preparación mínimo eran 2 semanas o 3 semanas, ya íbamos muy justos de tiempo, a pesar de que tenemos que tener en cuenta la fase de optimización de las campañas y el tiempo se nos iba a venir encima. Así que totalmente descartado. Después estuve valorando en hacer el low ticket, ya que tenía otros clientes con los que sí estaba funcionando. La cuestión que tendríamos que en ese momento haber creado o un producto nuevo o un servicio desde cero con un coste mucho menor. ¿Qué pasa? Que para ello nos encontramos con el hándicap de que el tiempo de trabajo iba a ser largo, como mínimo 3 semanas entre crear el nuevo producto, crear las nuevas campañas, eh, crear la estrategia. Entonces, otra vez nos encontramos con el dilema de que el tiempo nos iba a venir en contra. Así que bueno, en ese momento estoy evaluando, vale, pero entonces, ¿qué hago? Se me vino a la mente la estrategia de Follow Me Ads, que en ese momento se estaba escuchando por el mercado y lo estuve valorando y fue como, vale, ¿qué me permite o qué me ofrece esta estrategia? Tiempo de ejecución o tiempo de lanzamiento mucho más corto. El coste operativo, es decir, no había que hacer ni landings ni anuncios complicados. Así que el coste operativo era mucho menor. Y la estrategia era mucho más simple y después mucho más fácil de analizar, que era lo que estábamos buscando. Que sea una estrategia más simple y que nos ayude a optimizar lo rápido, lo antes posible y sacar las conclusiones lo antes posible también. Así que la estrategia en qué consiste era una estrategia súper sencilla. Utilizar un reel que el cliente subiera en su Instagram, promocionar ese reel. Obviamente que ese reel contaba con un CTA. Ese CTA redirigía a un formulario instantáneo de Instagram. Es decir, cuando tú estás en las historias de Instagram, habrás visto muchas veces de que cuando ves un anuncio, le das siguiente y directamente aparece el formulario con tus datos. Ese es el formulario instantáneo. Así que utilizamos el formulario instantáneo que directamente te redirigía a una llamada de venta y ya directamente mi cliente interrogativo, se reunía con él y lo cerraba. Así que dije, bueno, se ve muy simple y se lo comenta al cliente, el cliente lo vio muy simple también, dijo que adelante, fuimos adelante, probamos. Obviamente que le dije, vamos a probar porque la estrategia nunca la he utilizado antes. Sí es cierto que el Louti que lo había utilizado mucho, mucho antes, pero viendo el panorama del cliente, viendo la situación en la que estábamos, no nos podíamos permitir arriesgar con un low ticket. Así que arriesgamos por un follow me ads. Por ese motivo siempre es algo que yo comento y hablo con mis clientes de que nunca es la estrategia, sino más bien la situación en la que estás. Analiza la situación en el punto en el que te encuentras para poder escoger la estrategia que mejor se adapta a ti. No buscar el santo grial, sino buscar la que mejor se adapta a ti en función de la circunstancia en la que estés tú. Así que, obviamente que antes de escoger o de decidir, vale, qué estrategia del santo grial, más bien analizamos, vale, cuál es la situación actual y qué estrategia nos renta a nivel tiempo, a nivel beneficio, a nivel lo que sea. Así que importante, no te dejes llevar por cuál es el santo grial, sino analiza bien tu situación. Ahora bien, después, cuando el cliente me dijo que sí, me puse en marcha y aplicamos la primera estrategia que al cabo de una semana ya lo teníamos. Y fue muy sencillo. Creamos el reel directamente. Un reel de un reel de 1 minuto aproximadamente. Y creamos distintos banners con varios enfoques, tanto para los alumnos como para los padres. Y esta campaña la habíamos creado, bueno, la había creado directamente con una audiencia fría, directamente enfocada en toda Cataluña y para todas las edades. Que directamente estos anuncios redirigían a un formulario instantáneo y obviamente que en este formulario instantáneo, para evitar que entren demasiados leads que no estaban interesados o que de alguna otra forma no eran cualificados, hicimos un formulario para poder cualificar a ese cliente y ver si podríamos ayudarlo o no. Entonces, aquellos que sí pasaban el acceso o que sí de alguna otra forma eran bastante cualificados para el cliente directamente los llamaba o se ponía en contacto con ellos. Así que la estrategia era muy simple. Empezamos con una estrategia básica en cuestión de una semana. Y estos fueron los primeros resultados de la campaña CBO Leads.
Tuvimos como unos 48 registros y el coste por registro estaba a unos 11 euros. ¿Qué pasaba? Que nos encontramos con el primer cuello de botella. Los leads que llegaban no eran cualificados y muchos se caían justamente en el formulario de cualificación. Entonces, al ver este panorama, me puse a cuestionarme, vale, entonces, ¿qué podríamos cambiar o qué podríamos mejorar, sobre todo en la primera fase, que es en los ads, que es donde transmitimos y comunicamos el mensaje y captamos la atención de cierto público? Así que en ese momento me centré directamente en el mensaje para poder llegar a un público más cualificado. Preparamos, al cabo de unos días, preparamos la siguiente estrategia, una estrategia más optimizada, y planteamos lo siguiente, con casi los mismos pasos, pero simplemente añadiendo un paso más. Es decir, un paso previo, que en vez de utilizar un reel de 1 minuto, probamos en utilizar un vídeo largo. ¿Por qué? Porque en el vídeo largo podríamos comunicar un mensaje, comunicar un servicio y qué ofrecíamos, y las personas que de alguna otra forma se quedaban hasta el final o clicaban o se registraban, iban a ser personas mucho más cualificadas porque ya han visto parte del vídeo, ya saben a qué nos dedicamos y a qué podemos ayudar y a qué podemos solucionar. Entonces, de alguna otra forma, como que este vídeo largo transmitía un mensaje, intentaba captar la atención de ciertas personas, pero también nos servía para cualificar y quitarnos toda la almorralla, todas las personas que de alguna otra forma no nos interesa, y quedarnos solamente con aquellas personas que sí querían dar un cambio o que sí buscaban ayuda. Así que directamente el mismo proceso, simplemente del vídeo largo al formulario instantáneo, esa era la llamada a la acción. Y las personas que de alguna otra forma se quedaban hasta el 15% del vídeo al 50% o interactuaban con el vídeo o incluso se metían al perfil del cliente para ver quién era, les hacíamos una campaña de remarketing directamente, en donde ahí les volvíamos a presentar el servicio, pero con un formato reel de un vídeo de 1 minuto y con el mismo CTA directamente en el formulario instantáneo. Con el formulario instantáneo pusimos después un paso previo, es decir, no llevarlo directamente al formulario de cualificación, sino más bien contactar con ellos por WhatsApp para tener el contacto y que ya de alguna otra forma se active la conversación y que la conversación no se caiga o que se quede en vacío, simplemente que mi cliente se ponga en contacto con el lead y mi cliente le envía directamente el formulario, y una vez que el lead rellenó el formulario, mi cliente agenda una llamada con él. Y este fue el resultado que tuvimos al cabo de una semana. Empezamos a tener 32 leads y el coste por lead bajó considerablemente a 4 euros. Entonces, en ese momento vimos que, vale, habíamos conseguido bajar lo que va siendo el coste por registro, e incluso los leads que llegaban eran mucho más cualificados. Así que justamente ya había pasado como un mes y medio, más o menos, y nos quedaba cuestión de 2 semanas. Y me senté con el cliente y le dije, vale, ya estamos consiguiendo leads, pero estamos en las últimas 2 semanas y todavía no tenemos a todos el número de clientes que nos gustaría tener. Así que le propuse, vamos a ponerle esteroides a la estrategia y vamos a hacerla crecer mucho más, sin volvernos locos para que el sistema no se rompa. Así que eso fue lo que hicimos. Planteé una estrategia totalmente, no distinta, pero sí con la intención de llegar a más personas. Y para ello hicimos una locura en las 2 últimas semanas. Simplemente cogimos los vídeos largos y creamos distintas audiencias, distintas campañas. Mantuvimos el vídeo largo de la estrategia anterior. Cogimos ese vídeo y hicimos una audiencia de aquellas personas que se habían registrado previamente, pues hacer que Meta coja la información de esas personas y muestre nuestros anuncios a aquellas personas similares, con los mismos intereses o con la misma situación de vida, a las personas que se registraron anteriormente. Después también hicimos con el mismo vídeo con la intención de que llegara a cualquier tipo de público, con la intención de que hubiera, con el objetivo de que el vídeo sea visto. Y también lo publicamos con la intención de que el objetivo del vídeo, el CTA, ya no fuera directamente el formulario, sino que fuera directamente el contacto al WhatsApp. Entonces hicimos como
varias segmentaciones de audiencias y con varios objetivos, simplemente para maximizar y meterle un boost a la estrategia que hemos aplicado de Follow Me Ads. Así que la estrategia anterior se mantuvo abierta, la campaña anterior se mantuvo abierta, con la campaña de personas similares a los registrados previamente. Fue casi con la misma secuencia, de personas que se registraban en el formulario. Mi cliente los contactaba por WhatsApp y los enviaba un formulario de cualificación y de ahí los cerraba. Después, para la campaña con la intención de llegar a más personas, con el objetivo de simplemente que el vídeo sea visto, de ahí se cogía a una audiencia que haya visto el 50% del vídeo o el 75% del vídeo, el 90% del vídeo, que haya interactuado con el vídeo, que haya visto el perfil o que hayan empezado a seguir a mi cliente. Creábamos una audiencia y con esa audiencia lo que hacíamos es un remarketing con los vídeos cortos, con los reels y con el CTA directamente al formulario instantáneo. Y continuaba con el embudo del Follow Me Ads. Y en la última campaña, que era directamente al WhatsApp, era el vídeo largo y aquí era como, vamos a probar a ver qué tal sale. Ahorrarnos todo este paso y simplemente el que esté interesado que contacte por WhatsApp y ya está. Así que lo probamos y ese fue el resultado de esa campaña que lo aplicamos durante cuestión de 2 semanas. Fue una inversión de 150 con toda la estrategia 3. Bueno, los números hablan por sí solos, empezamos a tener mucho más seguidores solamente con la estrategia 3. Aproximadamente 22 registros, en esas 2 semanas tuvimos como unas 10 llamadas y como comentaba aquí en la historia, con tan simplemente 14 días. Habíamos encontrado un nuevo océano azul que muy pocos estaban explotando, sobre todo agentes digitales especializados en el marketing digital. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó con este cliente? Llegaron muchos leads, llegaron muchas personas interesadas, muchas familias, pero era curioso porque al final del todo simplemente se llegaron a cerrar 2 clientes. Y aquí es donde vengo a soltaros un aprendizaje y es que da igual el marketing que tú hagas, si tu proceso tanto de producto como de venta no están aterrizados y no estás preparado para las personas o la capacidad de personas que puedes llegar, no vas a tener un buen cierre o incluso no vas a tener una buena entrega. Y es lo que pasó con ese cliente. Nunca había hecho una llamada de cierre. Yo le había pasado unos documentos o unos guiones o un estándar de tipo de llamada que tendría que seguir para poder principalmente conectar con el cliente, para poder conectar a nivel emocional, conectar a nivel, bueno, más que emocional, sino tener un vínculo con el cliente para poder cerrar el servicio. Y el cliente de alguna otra forma era nuevo, nunca lo había hecho. Él quiso hacerlo, me dijo que de alguna otra forma lo quería hacer él para aprender. Yo le propuse el contratar una agencia de closer. Me dijo que no, que lo quería hacer por su cuenta de momento. Así que le di esa posibilidad. Y a pesar de tener en la estrategia 3 como unas 10 llamadas, en la estrategia 2 unas 5 llamadas y en la estrategia 1 no salieron casi llamadas. Más o menos, a pesar de tener unas 15 casi 20 llamadas, solamente se cerraron, bueno, se cerró una y la otra se quedó ya a medias. ¿Por qué digo esto? Em, Porque muchas veces no es el marketing. El cliente me decía que se quedó con la sensación de que la estrategia que utilizamos de Follow Me Ads no era buena o no era rentable. Pero analizando los números, fue una estrategia increíble donde el coste por registro, el coste por lead cualificado, y eran leads muy buenos, que hasta él me lo decía, eh, eran míseros, eran muy bajos. Teniendo en cuenta que el mercado en ese momento estaba muy saturado, ya que yo había visto coste por registros de 10 euros y ya se veía normal, pero ver registros, costes por registro de 4 incluso de 3 euros en ciertos días, me pareció una locura.
Entonces, obviamente que en el área del marketing fue un bombazo, fue un caso de éxito, pero ¿qué pasó? Que en el área de las ventas es donde todo cayó, es donde de alguna otra forma no fuimos finos en ese sentido, el cliente tampoco fue fino de alguna otra forma y no llegamos a tener esa rentabilidad como tal que habíamos planteado desde un principio. Y por eso al día de hoy defiendo que no hay que centrarse simplemente en el marketing, sino hay que tener en cuenta todas las piezas del tablero, todas las piezas del puzzle, porque así estás preparado para lo que viene, así estás preparado a ofrecer un buen servicio y de alguna otra forma así estás preparado a cerrar más clientes, a tener más ventas y como consecuencia a tener más facturación y cada vez la bola se va haciendo más y más grande. Entonces, por ese motivo, he creado un sistema que es el que estaba comentando justamente al principio del vídeo. Es un sistema que yo llamo sistema MVP, que de alguna otra forma te permite tener un mapa más amplio de todo tu negocio, detectar posibles cuellos de botella antes de que te suceda lo que le sucedió a mi cliente y poder predecirlo y poder estar preparado a cualquier circunstancia. Y que en este caso las ventas no sea un obstáculo, sino si ves que tú no puedes, buscas a alguien, delegas hasta que el día de mañana tú te pones y puedes cerrar. Y si has llegado hasta este punto del vídeo, es porque de alguna otra forma te ha resonado algo de lo que has visto, tanto la estrategia como el caso de éxito de este cliente y la situación final que he tenido con él. Si te gustaría ver más contenido de este estilo, te recomiendo que me sigas en el canal de YouTube, incluso me sigas en el canal en mi Instagram, en donde de alguna otra forma publicaré más contenido relacionado a todo lo que estoy viviendo con mis clientes, con la intención de que tú puedas recibir píldoras y que puedas aplicar en tu negocio y saber cómo tener un marco más amplio de tu proyecto para poder salir de ese techo de cristal de los 10.000, 15.000 o 20.000 euros al mes y poder empezar a facturar, llegar a esos números deseados de unos 50 a 100.000 euros al mes. Porque para llegar hasta ahí no es nada complejo, más bien es hacerlo más simple, hacer la ecuación mucho más simple. Así que gracias, mil gracias y espero verte de nuevo en este vídeo. Déjame un like con la intención de poder llegar a más personas y déjame tu comentario, déjame saber tu opinión al respecto, qué te ha parecido este vídeo y qué te ha parecido el aprendizaje que de alguna otra forma te he dado el día de hoy. Nos vemos en la próxima y cuídate y que Dios te bendiga. Nos vemos.